actualidad, el estudio del ciclo celular está retomando importancia en el ámbito clínico por su significativo papel en el cáncer. Hoy en día se sabe que una gran variedad de agentes pueden lesionar a las células y que ponen en movimiento una serie de eventos que sirven para detener el daño, repararlo, preparar a la célula dañada para la replicación o bien la llevan a la transformación maligna. ¿Qué hace que una célula empiece el complicado proceso de la división celular? ¿Cómo influye la mitosis? Esencialmente, el cáncer es el resultado de una división celular irregular. Las células cancerígenas se dividen cuando no deberían dividirse y no mueren cuando tienen que morir. En el peor de los casos, estas células cancerígenas viajarán desde el lugar de donde se desarrollaron hacia otras partes del cuerpo. El cáncer es un proceso complejo por la cual, a medida que la célula va incrementando sus anormalidades, va adquiriendo más propiedades y así secretando factores de crecimiento y enzimas digestivas, en donde la proliferación y la división celular van a guiar hacia un órgano y afectando. Este tumor puede ser benigno o maligno. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas, denominadas tumores o neoplasias, que, en su expansión, pueden destruir y sustituir a los tejidos normales. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? Las células tienen muchos mecanismos diferentes para restringir la división celular, reparar los daños en el ADN y evitar el desarrollo de cáncer. Debido a esto, se piensa que el cáncer se desarrolla en un proceso de varias etapas, en el que múltiples mecanismos deben fallar antes de que se alcance una masa crítica y las células se vuelvan cancerosas. Específicamente, la mayoría de los cánceres emergen cuando las células adquieren una serie de mutaciones, que esto viene a ser cambios en el ADN, que hacen que se dividan más rápidamente, evadiendo controles de división internos y externos, y así evitando la muerte celular programada. El inicio del camino hacia la formación de un tumor, ya sea benigno o maligno, puede empezar en una célula con la pérdida inicial de la función de un regulador crítico del ciclo celular. Esta anomalía puede desencadenar una ligera aceleración en la división de las células hijas. A pesar de que en esta etapa es poco probable que estas células sean cancerosas, su rápida división podría dar lugar a la formación de un tumor benigno, una agrupación de células que se multiplican activamente pero carecen de la capacidad de invadir los tejidos circundantes o propagarse a otras partes del cuerpo, o sea, realizar metástasis. División en las células cancerígenas. Cuando se trata de la división celular, las células cancerosas rompen casi todas las reglas. La interfase, si bien es un proceso donde la célula permanece más tiempo aquí, se divide en la fase G1, que es la fase de crecimiento número 1. Durante esta fase la célula crece, se lleva a cabo sus funciones metabólicas normales y se prepara para la replicación del ADN. En el cáncer se puede presentar alteraciones genéticas que desregulan los mecanismos de control del ciclo celular. Por ejemplo, la inactivación de genes supresores de tumores como P53 puede permitir la proliferación celular anormal y la acumulación de mutaciones. La fase S, que es la síntesis, aquí tiene lugar la replicación del ADN. Las células cancerosas pueden experimentar una replicación del ADN descontrolada y acelerada debido a la desregulación de genes que normalmente controlan este proceso. Esto conduce a la acumulación de mutaciones genéticas, que pueden conferir ventajas proliferativas a las células cancerosas. La fase G2, que es la fase de crecimiento número 2, durante esta etapa, la célula se prepara activamente para la división celular. En el cáncer, las mutaciones genéticas pueden interferir con los mecanismos de reparación del ADN, lo que resulta en la propagación de errores genéticos en las células hijas. Las proteínas involucradas durante la fase G1, que es el gen supresor de tumores P53, es crucial para la proliferación celular en caso de daño en el ADN. Otros factores vendrían a ser las proteínas como las ciclinas y las quinasas, dependientes de ciclina. Controlan el avance del ciclo celular y su desregulación puede impulsar la proliferación descontrolada en el cáncer. En la profase, la envoltura nuclear se disuelve y los cromosomas se condensan para prepararse a la división celular. Las cadenas de proteínas que se extienden de un extremo al otro de la célula se llaman microtúbulos. Estos suelen ser el enfoque de varios agentes quimioterapéuticos. Proteínas clave.
Durante esta fase, la condensación cromosómica es facilitada por proteínas como las condensinas y topoisomerasas. En el cáncer, mutaciones de estas proteínas pueden causar anormalidades en la estructura cromosómica, generando cromosomas inestables. Metafase. Durante esta etapa, los cromosomas alineados en el ecuador de la célula son sujetados por las fibras del uso mitótico. En el cáncer, estos errores pueden causar una distribución desigual del material genético en las células hijas. Las proteínas cinetocoras son proteínas que facilitan la alineación. Una falla causada por cáncer origina mutaciones en los cromosomas. Anafase. Durante la anafase, las cromátides hermanas se separan y son llevadas hacia los polos opuestos de la célula. Las proteínas motoras, como las kinesinas, están involucradas en la separación física de las cromátides hermanas. Mutaciones en estas proteínas, que son originadas por las células de cáncer, resultan en la segregación desigual del material genético. Telefase. En la telefase se forma una nueva membrana nuclear alrededor de los conjuntos de cromosomas en cada polo celular. Las células cancerosas tienen un defecto en las proteínas como las lamininas. Mutaciones en estas proteínas afectan en la formación correcta de la membrana celular, generando células hijas con material genético inestable. La división celular continúa y conduce a la formación de tumores. La inestabilidad genética que resulta de la división aberrante contribuye a la resistencia a los medicamentos que se observa en muchos cánceres. Los protooncogenes son genes que regulan el crecimiento celular de manera positiva, actuando como aceleradores. Cuando se vuelven anómalos, se convierten en oncogenes, contribuyendo al cáncer al tener una actividad excesiva. Los factores de crecimiento se unen a receptores celulares, activando proteínas de señalización que, a su vez, activan genes para el crecimiento celular. En contraste, los genes supresores de tumores frenan la proliferación celular y su inactivación puede acelerar la división celular, promoviendo el cáncer. El daño al ADN común a lo largo de la vida es reparado por genes reparadores del ADN. Si estos fallan, se acumulan mutaciones en otros genes. Los genes apoptóticos inducen la muerte celular programada cuando la reparación del ADN falla, evitando la supervivencia de células genéticamente dañadas. La proteína P53 es codificada por un gen supresor de tumores. Es crucial al actuar como guardián celular. Reconoce daños en el ADN irreparables, induciendo la apoptosis y previniendo así el desarrollo del cáncer, al eliminar células con daño genético.